Hola, buenos días. Yo soy María Mercedes Dalgiró, soy terapista infantil, que pertenezco al servicio de terapia intensiva pediátrica del Hospital Rawson. Me pidieron si podía dar una charla sobre manejo de vía aérea, así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, los objetivos de esta charla van a ser describir las diferencias anatómicas y fisiológicas entre la vía aérea de los lactantes y niños en comparación con la de los adultos, describir sistemas de administración de oxígeno, describir técnicas de apertura y mantenimiento manual de la vía aérea, describir secuencias de intubación en pacientes pediátricos e identificar y conocer algoritmos de vía aérea difícil no anticipada. Vamos a iniciar con nuestro primer objetivo, que era describir bien la anatomía y la fisiología de la vía aérea del niño. Bueno, como ya sabemos, los nenes no son adultos pequeños. Tienen diferencias anatómicas y fisiológicas que son significativas y que tendríamos que conocer, así que vamos a hacer un repaso por estas diferencias. Empezamos por la nariz. En los niños, a diferencia del adulto, la nariz representa cerca de la mitad de la resistencia de la vía aérea, es corta, es blanda, y los menores de 6 meses son respiradores nasales exclusivos. Ahora, fácilmente en los nenes, las narinas se pueden tapar, ya sea con secreciones, con edema o simplemente ejerciendo presión de manera externa. Es por esto que solo permeabilizar las narinas en los más pequeños puede generar una mejoría importante. La lengua en los niños es grande en relación con la cavidad oral. Esto, si lo comparamos con los adultos, dificulta la visualización de la vía aérea, ni hablar en algunas patologías como piel Robben, que cursan coma glossia, nos dificultaría aún más la visualización del aire. En cuanto a la epiglotis en los bebés es larga, es blanda, con forma de letra omega, como pueden ver en la imagen de abajito de la derecha, que esto hace que sea más difícil controlarla cuando la quiero cargar con el laringoscopio. La epiglotis del adulto, en cambio, es más corta, es rígida, es plana, y es por eso y otras causas más, que ahora les voy a contar, que en los chiquines vamos a usar a veces más chiquitos, la rama recta podría colaborar. Antes de la pared torácica, también la tráquea del nene es mucho más corta que la del adulto, y esto hace que tanto la extubación accidental como la intubación selectiva del bronquio fuente sean mucho más frecuentes. Ahora, por último, la pared torácica en pediatría, si la comparamos con la de los adultos, es una pared débil, es una pared inestable, por lo que al el trabajo respiratorio, enseguida vamos a ver las retracciones costales e intercostales y todo el tiraje suprasternal. Bueno, acá vamos a hacer un repaso de los sistemas de administración de oxígeno, que aunque creo que ya la conocen, nunca está de más su repaso. Las principales que vamos a ver son la máscara simple, la máscara de reinhalación parcial, la máscara con reservorio sin reinflación, la tienda facial y la cánula nasal. La máscara simple es un dispositivo de bajo flujo que administra oxígeno entre 6 a 8 litros por minuto con una FIO máxima de 60%. Es importante que tengamos un flujo de al menos 6 litros para evitar la reinhalación de CO2, que esto a veces lo vemos con menos flujo y no sería correcto su uso de esta manera. La máscara de reinhalación parcial es una máscara simple con una bolsa con reservorio que administra concentraciones de oxígeno entre el 50 y el 60%, y necesitamos para usarla un flujo entre 10 y a 12 litros por minuto. La máscara con reservorio de no reinhalación, a diferencia de la anterior, tiene en los puertos exhalatorios una válvula, que es esa blanquita que ven ahí, y lo que hace es evitar que haya mezcla gaseosa con el ambiente. También, entre la máscara y la bolsa con reservorio, tiene una válvula que sirve para evitar que el flujo de aire exhalado pase al reservorio. Entonces esta máscara alcanza concentraciones de oxígeno alrededor del 100%, del 95-100%, y necesitamos un flujo de 10 a 15 litros para usarlo. La tienda facial es un sistema de alto flujo, es como una cubeta plástica que tiene mejor tolerancia en los niños. La verdad que personalmente tengo que decir que nunca la he visto, y alcanza una FIO del 40%. Y por último, la cánula nasal es un sistema de bajo flujo que es útil cuando hay un bajo requerimiento de oxígeno suplementario, y la concentración de oxígeno suplementario va a depender del esfuerzo respiratorio del paciente, pero es bajo. En cuanto a las maniobras de apertura de la vía aérea,
La apertura de la vía aérea, que es sumamente importante, la vamos a conseguir alineando los tres ejes que la forman: el eje oral, el eje laringio y el eje traqueal. ¿Cómo logro esto? En los menores de 2 años, que son más cabezones y tienen prominente la parte de atrás del occipucio, al estar acostados en posición supina, les va a provocar una flexión del cuello. Entonces la alineación de estos tres ejes va a mejorar poniendo un resalto debajo de los hombros, y eso hace que la cabeza vaya hacia atrás y ahí mejore la alineación. En los mayores de 2 años, como muestra la imagen de ahí a la derecha, un resalto debajo de la cabeza va a ser lo que ayude a la correcta alineación. O sea, los menores de 2 años el resalto lo ponemos por debajo de los hombros, y los mayores de 2 años el resalto lo ponemos por debajo de la cabeza. Luego, para finalizar la alineación, lo que hago es poner al paciente en posición de olfateo, o sea que el conducto auditivo quede por encima, justo por encima o en el mismo nivel que los hombros. Y otra cosa que podemos utilizar es la maniobra de tracción mandibular, que suele mejorar la oxigenación de los pacientes que tienen alteración de la conciencia, y es una maniobra que es bastante segura para aquellos con los que sospecho de un traumatismo cervical. ¿Cómo realizo la maniobra? Coloco los dedos en la parte posterior del maxilar inferior y tracciono la mandíbula hacia arriba y hacia adelante, como ven ahí en la imagen. En cuanto al mantenimiento manual de la vía aérea, el dispositivo que usemos va a depender del estado de conciencia y de la patología que tenga nuestro paciente. Ya lo vamos a ir viendo, pero tenemos que saber que contamos con cánulas orofaringeas y nasofaringeas, con ventilación como se enmascara y con la intubación por último endotraqueal. La cánula orofaringea, que es también conocida como cánula de Mayo, que es esta que les muestro acá abajo a la izquierda, es una pieza plástica, curva, que permite mantener la vía aérea permeable, ya sea para el flujo de aire o para la necesidad de aspirar. Tiene que ir desde la arcada dentaria hasta la base de la lengua. Entonces vienen de diferentes tamaños, y el tamaño lo mido poniendo la cánula al lado de la cara del nene, con el borde plástico que como que sobresale en la comisura del labio, y la medida correcta es la que llega hasta el ángulo de la mandíbula. Solo sirve para pacientes inconscientes, porque si el paciente está inconsciente le puedo provocar náusea, le puedo provocar vómitos y le puedo provocar un laringoespasmo. La cánula nasofaringea es este tubito de goma que vemos acá, que crea un conducto para el flujo de aire entre las narinas y la faringe, como se ve acá en la parte de arriba de la figura derecha. Esta se puede usar en pacientes conscientes, a diferencia de la anterior, y el tamaño lo voy a medir entre la distancia que hay entre la nariz y el trago de la oreja. No debería usarse en los casos de fractura de base de cráneo, en las coagulopatías, en infecciones o deformidades de la nariz. Bien. Lo próximo que vamos a ver, otra forma de mantener manualmente la vía aérea, es la ventilación con bolsa y máscara, comúnmente llamado ombú, que lo usamos para pacientes que están en apnea o aquellos que tienen respiraciones inadecuadas. La clave para que funcione correctamente es mantener la vía aérea con la posición adecuada, que ya hablamos de esta posición, que haya un sellado óptimo entre la máscara del niño y la cara del niño, y que nosotros entreguemos además un volumen minuto respiratorio óptimo. Lo que hago es posicionar al niño, como habíamos hablado hoy, con una posición de olfateo, alineando los tres ejes de la vía aérea, sin realizar hiperextensión de la cabeza. La máscara tiene que ir desde el puente de la nariz hasta la pera, y tiene que cubrir nariz y boca sin necesidad de cubrir los ojos. La técnica para ventilar con bolsa y máscara es la técnica con sujeción de CIE, como muestra en la imagen. El tercer, cuarto y quinto dedo tienen que formar una letra L al lado del maxilar inferior y elevarlo hacia adelante, mientras que el pulgar y el índice forman una letra C agarrando la máscara sobre la cara del niño. Hay que tener cuidado de no comprimir las partes blandas de la región que están por debajo del mentón, para no obstruir la vía aérea en los más chiquitos, que todo colapsa más fácil. Y luego administro ventilaciones controlando los signos vitales, la respuesta clínica, la expansión torácica y la entrada de aire. Y por último, la intubación endotraqueal, que las tres indicaciones básicas para la intubación endotraqueal del paciente pediátrico son la protección de la vía aérea, ya sea para aspiración o por obstrucción, para facilitar la ventilación con presión positiva, ya sea para tratar la falla respiratoria o cardiovascular, y para lograr un óptimo control de vía aérea para fines diagnósticos o terapéuticos, poner en la cirugía.
De estas 3 indicaciones principales se desglosan muchas más, como lo vemos acá en la lista, que tener una hipoxemia severa, con menos de 60 mililitros de mercurio con una FIO mayor a 0,6, que esté hipoventilado, que aumente el trabajo respiratorio y demás. Entonces, graves, crisis graves, procedimientos terapéuticos, que no viene el caso en esta clase, en esta charla. En cuanto a la preparación para la intubación endotraqueal, lo elemental, y vuelvo a insistir, es una posición adecuada. Como dijimos anteriormente, alineamos los ejes de la vía aérea hacia y colocando en la posición de olfateo. Cuando es posible, hay que preoxigenar al paciente con FIO al 100%. Hay que chequear y preparar el monitor de electrocardiograma, la saturometría, el estetoscopio, el tensiómetro, el capnógrafo. Todo esto que parece obvio, en esos momentos uno tiene que hacer como un checklist de todas estas cosas que necesitamos. Chequear que todo funcione correctamente, que el AMBU funcione, que varias veces encontramos que no genera presión, o que hay cosas que no están conectadas bien, que haya oxígeno, que el AMBU esté conectado al oxígeno, que la máscara sea del tamaño adecuado, que la aspiración esté en funcionamiento, que haya drogas para sedar, para hacer una sedación, bloqueo neuromuscular y drogas para RCP por las dudas, que estén previamente diluidas y listas para ser administradas. El equipo de profesionales tiene que organizarse con diferentes funciones y se recomienda un mínimo de 3 operadores. Un operador que maneje la vía aérea, otro que administre la medicación y un tercero que monitorice al paciente. Tenemos que elegir también la rama del laringoscopio que vamos a usar. Hay 2 tipos de ramas principales, que son las que vemos acá: la rama recta, o también llamada rama Miller, y la rama curva o rama McIntosh. La curva es la que está del lado izquierdo de la imagen y la rama Miller, la recta, del lado derecho. Antes se decía que la rama recta la usábamos para los más chiquitos. La rama recta lo que hace es desplazar la lengua hacia la izquierda y levanta la epiglotis, liberando el campo visual. Está buena para usar si tengo una apertura limitada de la boca. Y lo que pasa con esta rama recta, porque al menos yo no la uso tanto, es que al elevar la epiglotis durante la laringoscopía puede estimular al nervio vago, que está inervando la carga inferior de la epiglotis, y producir un reflejo vasovagal. La rama curva tiene una punta, como ven, roma, que se inserta en la valécula, entonces permite deprimir el ligamento ioepilótico, llevando la epiglotis para arriba. Así lo que hace es evitar traumatizar la epiglotis y no produciríamos un reflejo vasovagal. Ahora se sabe que se consiguen iguales vistas laringoscópicas tanto con la rama recta como con la rama curva, en los menores de 2 años principalmente, pero si la usamos correctamente. ¿Qué es usarla correctamente? Es que la rama recta levante la epiglotis y la rama curva no levanto la epiglotis. Lo que hago es ubicarla en la valécula. Entonces, lo que dijimos anteriormente, o sea, con la rama recta yo lo que hago es agarrar la epiglotis y levantarla, igual ahora vamos a ver en la técnica de intubación, y con la rama curva pongo en la valécula, o sea, en esa depresión, pongo la punta, digamos, de la rama curva. Por último, lo que tenemos que hacer es elegir el tamaño del tubo endotraqueal. Las fórmulas que más comúnmente usamos son estas que vemos acá, que cuando usamos un tubo sin balón es la edad más 4/4, y cuando usamos un tubo con balón es la edad más 3,5/4, toda la edad en años, ¿sí? Estas fórmulas, sepamos que no son perfectas, solo nos van a guiar en la elección del tubo endotraqueal, no es que nos van a decir sí o sí el tamaño. Ahora, en los últimos años se empezó a utilizar la ecografía para valorar el correcto tamaño del tubo endotraqueal, que es mucho más efectivo y más, ¿cómo se dice? Más correcto el tamaño. Lo que hago es colocar el transductor en el cuello de manera transversal y mido el menor diámetro transverso a nivel infraglótico. Y lo que hago es seleccionar el tubo endotraqueal de acuerdo a su diámetro externo. Todos los tubos endotraqueales dicen diámetro interno tanto y diámetro externo tanto. Eso, el diámetro externo, es lo que deberíamos medir cuando hacemos la visión y la medición con la ecografía. Cuando hacemos con las fórmulas, mido el diámetro interno. Bueno, ahora sí estamos listos para ver la técnica de intubación endotraqueal. De nuevo, posiciono al paciente en posición de olfateo, aspiro las secreciones de la boca. Con la mano izquierda agarro el laringoscopio.
no importa si sos zurdo o recto. Con la mano izquierda agarro el laringoscopio y con la derecha abro la boca e introduzco el laringoscopio en la boca. Hay dos formas de introducir el laringoscopio. Una es progresando el laringoscopio por el centro de la boca, siguiendo el canal natural de la lengua hasta ver la epiglotis. Yo uso esta técnica más que nada con las ramas rectas, es mucho más fácil con las ramas rectas. La otra forma, que para mí es más cómoda, que lo uso más con las ramas curvas, es introducir el laringoscopio por la derecha de la boca del paciente y desplazo la rama girando el laringoscopio para la izquierda y se dice que se carga la lengua. Si no, la lengua se cae hacia la visión nuestra que tenemos. Entonces, lo meto como mirando bien el laringoscopio hacia la derecha, entro a la boca y giro, desplazo hacia, como girando en sentido contrario a las agujas del reloj, cargando la lengua del paciente. Lo que hay que hacer es evitar progresar, meter el laringoscopio hasta el fondo y hasta el esófago y después retirar para ver la glotis, porque eso terminaría lesionando la laringe. Si es una rama curva, lo que hago es progresarlo hasta colocar el laringoscopio en la valécula, o sea, la punta de la rama en la valécula, o sea, en la base de la lengua, y si uso la curva, lo que hago es levantar directamente la epiglotis para ver la glotis. Con la rama posicionada, depende de la rama que sea, posicionada donde tiene que estar, tracciono hacia arriba y hacia adelante, siguiendo el cuerpo del laringoscopio, evitando hacer palanca para no volarle los dientes al paciente. Cuando es difícil ver la glotis, alguien nos puede ayudar haciendo compresión externa de la laringe, eso nos bajaría la laringe y la veríamos mejor glotis. Bueno, esto es cuando veo la glotis así de hermosa, con la mano, esta sería la mejor visualización que puedo tener de la vía aérea. Cuando veo la glotis así de hermosa, entonces, con la mano derecha, progreso el tubo endotraqueal por la derecha de la hoja del laringoscopio, sin interferir, sin interferir con el canal de visualización. O sea, no meto el tubo endotraqueal por el medio de la hoja del laringoscopio, lo hago por la derecha, porque si no, no vería dónde estoy metiendo el tubo. La hoja del laringoscopio de ese canal tiene que servir para visualización. Y una vez que inserto el tubo endotraqueal, lo sostengo con un dedo sobre el paladar duro alguien inicia la ventilación con presión positiva. Ausculto la entrada de aire en ambas axilas y confirmo que está intubado por capnografía. Una vez que lo confirmo, ahí sí realizan la fijación del tubo endotraqueal con cinta, que generalmente nos ayudan los kinesiólogos. La profundidad correcta para insertar el tubo endotraqueal se estima haciendo una cuenta que es el número del tubo endotraqueal por 3. Por ejemplo, si pongo un tubo número 4, lo fijo en 12 centímetros. Otra vez, esto es una estimación inicial y hay que verificarlo, no solo con la auscultación, que la auscultación debería ser simétrica. Acuérdense que el tubo endotraqueal, si lo progreso demasiado, se me va a ir para el lado derecho, se va a tener hipoventilación del lado izquierdo si está muy progresado, y lo tengo que confirmar con la placa de tórax. Estaría correctamente colocado el tubo si su extremo distal está al menos 1 centímetro por encima de la carina, con la cabeza en posición neutra, ¿no? Vamos a hablar de la secuencia de intubación rápida. ¿Qué es la secuencia de intubación rápida? Es un método que lo que va a hacer es combinar la preoxigenación con la administración de sedantes y un bloqueante neuromuscular con mínima o ninguna ventilación a presión positiva. ¿Cuál es el objetivo de la secuencia de intubación rápida? Es facilitar la intubación y disminuir la posibilidad de aspiración de contenido gástrico. Tiene una serie de pasos que hacen óptimo el procedimiento. Se suele hacer en la emergencia en pacientes con algún grado de conciencia, o sea que no lleguen inconscientes y que no estén ayunados ni tengamos tiempo para ayunarlos. O sea, claramente no se usa en el paro o en un coma profundo, porque justamente lo que necesito hacer es preoxigenarlos, bloquearlos, sedarlos y bloquearlos. Ya vamos a hablar de esto, porque tampoco se hace en pacientes con piedra de edificio. ¿Para qué haríamos una secuencia de intubación rápida? Para tener las mejores condiciones a la hora de intubar y tener mejor visualización de la vía aérea y disminuir las complicaciones. Porque ya de todo lo que venimos hablando tenemos que sacar como conclusión que no es lo mismo ventilar a un adulto que ventilar a un niño cada vez más chiquito o un niño con algún síndrome genético, por ejemplo. Entonces, la serie de pasos que tenemos que hacer primero es prepararlo.
como lo hablamos anteriormente. Y acá tenemos que incluir la evaluación de una vía aérea difícil o no, que esto ahora lo vamos a charlar. Segundo, se hace una preoxigenación. ¿Qué es la preoxigenación? Es darle oxígeno 100% al paciente por 3 a 5 minutos con una máscara con reservorio o con la bolsa de reanimación. Se trata de no ventilar con la bolsa de reanimación, solo se hace cuando persiste hipoxémico y cuando las respiraciones que tiene el paciente no son eficaces. Todo paciente que va a ser intubado por secuencia de intubación rápida tiene que recibir sedación previamente al bloqueo neuromuscular, minutos antes del bloqueo neuromuscular. No hay un fármaco ideal para realizarlo. Este fármaco tiene que tener vida media corta y la elección del fármaco en realidad va a depender del estado clínico del niño, del estado hemodinámico, de la disponibilidad que tengamos en el lugar de donde estemos trabajando, o sea, de la droga que tengamos disponible y de la droga con la que nosotros más estemos familiarizados y menos efectos adversos provoque. Nuestro objetivo de esta clase tampoco es hablar de drogas, pero les voy a dejar acá el cuadro de las drogas pseudoanalgésicas, o sea, de las que se colocan en una primera instancia, y habitualmente lo que se hace es una combinación. Nosotros hacemos una combinación entre midazolam o fentanilo, o poner cuando vamos a intubar un paciente asmático entre midazolam y ketamina. Los bloqueantes neuromusculares se administran luego del sedante. El bloqueante neuromuscular ideal es aquel con inicio de acción más rápido y el de corta duración. Hay que lograr un bloqueo completo del paciente, pero hay que asegurarse que antes de pasar el bloqueante neuromuscular el paciente tiene que estar sedado. No puedo bloquear a un paciente que no esté sedado. El rocuronio es el que ofrece el inicio de acción más rápido y las mejores condiciones de intubación si lo comparamos con el becuronio y el atracurio, pero como lo mencioné anteriormente, hay que ver qué disponibilidad de drogas tenemos y ver con cuáles estamos más familiarizados. Nosotros la verdad que el que más usamos es el becuronio, por eso es el que se lo señalo ahí. Y luego preoxigeno, cedo al paciente, hago un bloqueo neuromuscular, todo esto intentando no bolsear al paciente, no generar presión positiva, y después de esto realizo una intubación endotraqueal, como habíamos mencionado anteriormente. Habíamos hablado también de que íbamos a hablar sobre la vía aérea difícil, que es el último punto que vamos a tratar. La vía aérea difícil es toda aquella situación clínica en la que un profesional con experiencia tiene dificultad para ventilar con máscara, para intubar, o sea que tenga más de 3 intentos, más de 10 minutos, o que tenga una laringoscopía dificultosa. Es fundamental reconocer si el paciente tiene o no una vía difícil antes de la sedación y el bloqueo neuromuscular, ya que si hay alguna dificultad potencial para intubar, aumentaría el riesgo de vida del paciente. Entonces, como dijimos, la predicción de una vía aérea difícil es fundamental. ¿Cómo vamos a hacerla? Indagando sobre antecedentes de intubaciones dificultosas, viendo si tiene una obstrucción de la vía aérea alta, o sea, si presenta estridor, ronquido, evaluando si el paciente presenta alguna alteración anatómica, como pacientes que tengan alguna micrognatia, retrognatia, que tengan macroglossia, que tengan un paladar angostito, que tengan una apertura bucal limitada. Tengo que evaluar la extensión de la articulación atlanto-occipital, o sea, de la extensión de la cabeza, que habitualmente es de unos 35 grados, que ojo, que esto no es que no voy a poder intubarlo si no extiendo correctamente la cabeza, el cuello, lo que, como nos pasa en los traumatismos cervicales, solo que va a ser más dificultoso, porque justamente lo que estamos buscando es eso, es diagnosticar la vía aérea dificultosa, antes de que estemos metidos en un embrollo. Otra manera de evaluar la vía aérea dificultosa es evaluando la distancia que hay entre el cartílago tiroides y el mentón, o sea, la distancia tiromentoniana, con la boca cerrada y con la cabeza extendida. Tiene que ser de al menos 3 dedos, esta distancia tiene que ser de al menos 3 dedos de los dedos del paciente. Otra forma de anticipar la vía aérea difícil es, es hacer una visión laringoscópica y hacer una escala, que la escala está de Comark y Lane, en la que la visualización de las cuerdas vocales puedo hacer una clasificación en 4 grados, que son los grados que ves ahí. En el primer grado veo perfecto las cuerdas vocales. En el segundo grado veo la parte posterior, digamos, de las cuerdas vocales. En el tercer grado solo veo un poco de epiglotis y en el cuarto veo paladar duro. No puedo ver ninguna estructura glótica. Obviamente los grados 3 y 4 son los grados de mayor dificultad. Lo que pasa con este score es que este score no estaba validado en niños. Y hay otro score que es una clasificación, que es la clasificación de Malampati, que no la puse acá,
porque es una clasificación que se realiza en consultorio, con el paciente sentado, frente a uno, con la boca abierta. No es útil entonces en situaciones de laringoscopía, de intubación y ventilación, y lo que no terminaría ayudando y generaría muchos falsos positivos de una vía aérea difícil. Entonces, con todo esto lo que podemos concluir es que la predicción de una vía aérea difícil se basa en una suma de factores, en antecedentes, en hallazgos clínicos, y no tiene que basarse en un score, en pediatría, ¿no? Entonces, ante una vía aérea difícil no anticipada, que generalmente es lo que nos vamos a encontrar, porque si una vía aérea difícil anticipada, lo que vamos a hacer es comunicarnos con el especialista para hacer laringoscopía, con videolaringoscopías y demás. Nosotros nos encontramos ante una vía aérea difícil no anticipada. Tenemos dos escenarios. ¿Cuáles son? La imposibilidad de ventilar con mozo y máscara, o que no pueda ventilar con el ambú, o que no lo puede intubar al paciente. Entonces, acá sí nos planteamos dos algoritmos. Acá tengo este algoritmo es que yo no pueda ventilar con bolsa y máscara, o sea, con el ambú al paciente. Generalmente esto se debe a una obstrucción dinámica de la vía aérea, y esto rápidamente suele responder a las intervenciones si son intervenciones apropiadas. Lo primero que tenemos que hacer es lo que vengo hinchando desde el inicio de la clase, es evaluar al paciente, lo posiciono, le libero la vía aérea, alineo los ejes de la vía aérea, lo coloco en posición de olfateo, le coloco algún realce por debajo de los hombros y si es necesario, y además para los que tenemos las manos más chiquitas necesitaríamos que nos ayuden también a veces nos pasa que no podemos agarrar bien la máscara para hacer un correcto sellado de la vía aérea, entonces necesitaríamos dos operadores para la ventilación con bolsa y máscara. O sea, uno que sujete la máscara y una buena técnica de sellado con la C y la E, y el otro que bolsea. Y lo que se hace es la misma técnica que les dije recién, pero un espejo, una mano y otra de un lado y otro. Administro oxígeno al 100% y si esto no funciona, siempre rechequeo que el ambú funcione bien, que esté conectado el oxígeno, que el ambú funcione bien, que genere presión, y si no, cambio todo esto. Si esto no resuelve, mientras pido ayuda, porque claramente la voy a necesitar, evalúo si la obstrucción de la vía aérea es supraglótica, glótica o infraglótica. En cuanto a si la obstrucción dinámica es supraglótica, es lo más sencillo de manejar y es lo primero que hay que descartar. En la mayoría de los casos, mejora con el posicionamiento de la cabeza y con dos operadores, o si se necesita, se coloca una cánula orofaringea, como las que habíamos hablado, la cánula de Mayo que habíamos hablado anteriormente. La obstrucción glótica, o el laringoespasmo, lo que ocurre es que se cierran las cuerdas vocales por un reflejo laringio, que se mantiene así el paciente esté sedado. Entonces lo que tengo que hacer es administrar oxígeno 100%, lo intento ventilar con presión positiva, con la máscara bien sellada, y si el paciente sigue igual, lo tengo que sedar y poner un bloqueante neuromuscular, que eso me va a ayudar a poder liberar este reflejo. Si la obstrucción es subglótica, puede ser un broncoespasmo severo, en este caso usamos los broncodilatadores, son los betados, y también puedo usar adrenalina intravenosa. El otro escenario que nos planteamos es lo que hablábamos, que tengamos una dificultad para intubar al paciente. Lo primero que tengo que hacer es pedir ayuda, administro oxígeno al 100% y veo dónde estoy parada, ¿sí? Porque son dos situaciones distintas. ¿Estoy parada donde la ventilación con bolsa y máscara es fácil? Si es así, intento nuevamente hacer una laringoscopía, intentando no insistir repetidas veces, o sea, no hacer repetidos intentos, para no convertir esta situación en la que no puedo intubar a que no puedo intubar y además no pueda ventilar, porque está todo hematizado. Hay que chequear de nuevo la posición de la cabeza y del cuello y cambiar el operador luego de 2 intentos. Si cuando logro hacer la laringoscopía hay una visión pobre de la glotis, como estas clasificaciones de grados que veíamos viendo antes, se recomienda una videolaringoscopía indirecta o si no, colocar un dispositivo supraglótico, que ahora vamos a charlar de eso. Ahora, encontrarnos con un escenario, que es el otro, donde no puedo intubar y no se puede ventilar, no es frecuente, gracias a Dios, pero es una situación potencialmente mortal. Luego de descartar la obstrucción de la vía aérea superior, como habíamos hablado previamente, puedo sedarlo, bloquearlo y se colocará un dispositivo supraglótico. O hago una videolaringoscopía indirecta o frioscopio. Solo que a veces no contamos con todas estas cosas, sí, pero sí, generalmente contamos con dispositivos supraglóticos. Si estos intentos fallan,
estoy al horno y hay que generar un acceso invasivo a la vía aérea. Lo recomendado es que este acceso sea una vía quirúrgica realizada por un cirujano, pero si no, lo que se puede hacer es una cricotomía percutánea. Como hablamos recién, los dispositivos supralóticos son una herramienta muy útil durante ya sea procedimientos anestésicos cortos, cuando no es necesario intubar, en situaciones de emergencia o, como vimos recién, en el manejo de una vía aérea difícil. El dispositivo supralótico que más utilizamos, y es el que vamos a hablar ahora, es la máscara laringia, que es este dispositivo que vemos acá. Lo que tenemos que saber es cómo se coloca. La técnica clásica de colocación se inicia igual que la intubación traqueal, o sea, chequeando monitores, posicionándose, dando al paciente, y hay que desinflar el balón, que por un lado a veces se dice que lo desinfles del todo, pero por otro lado dicen que lo dejes como un chiquitín inflado, y lo que hago es lubricar el borde posterior de la máscara, no el anterior, porque puedo producir laringoespasmo. Agarro la máscara como si fuese un lápiz, como muestro en la imagen, con el dedo índice sosteniendo la unión del tubo con la máscara inflable, con la cara cóncava de la máscara, o sea, la parte por donde sale el aire, mirando hacia adelante como muestra ahí en la imagen, y presiono el dedo índice contra el paladar y la pared posterior de la faringe y progreso la máscara hasta sentir resistencia en la base de la hipofaringe. Luego inflamos el manguito de la máscara, así se sella, y lo conecto a la bolsa de reanimación manual para comprobar que el tórax se expande. Si tengo mucha fuga alrededor de la máscara, o está mal colocado y lo tengo que hacer todo de nuevo, o es una máscara muy pequeña y también debería hacerlo. Las máscaras laringias, para saber qué medida tengo que poner, tienen al costadito escrito sobre la máscara que dependiendo del peso del paciente, qué número de máscara laringia necesito. Y bueno, finalizando como conclusiones, tenemos que saber que la vía aérea es una prioridad en todo niño en situación de emergencia. No por nada es la primera letra del ABCD del PALS. Como dijimos, la apertura de la vía aérea se logra alineando los tres ejes que la forman: el oral, el faringio y el traqueal. En los menores de 2 años se van a beneficiar con un resalto por debajo de los hombros, y los mayores de 2 años con un resalto por debajo de la cabeza. Las tres claves para una adecuada ventilación van a ser mantener abierta la vía aérea, establecer un óptimo sellado de la máscara, entre la máscara y la cara del niño, y proveer un volumen óptimo respiratorio adecuado. La intubación es una tarea en equipo. La tarea en conjunto va a disminuir las complicaciones y los errores. Siempre se debe tener un plan alternativo para manejar las complicaciones que pueden aparecer en el procedimiento, y cada institución tiene que contar con un algoritmo de manejo de vía difícil y con el material adecuado para su manejo. Bueno, muchas gracias. Este es mi mail, cualquier cosa que quieran preguntarme. Yo en este momento tuve que grabar la clase, así que cualquier duda que tengan, está Javier que los va a poder ayudar. Bueno, gracias por la paciencia y por haber escuchado.